su presencia. Lugar urgente e inmediato. Así, es urgente, amados. Es ya. Es ya. Si Dios nos está entregando, es porque ya no debemos retardar. No debemos retrasar. Así que debe haber una urgencia en usted y en mí y en todos nosotros de ser entendidos. De ser entendidos. Me encantó mucho, la explicación fue breve del pastor Wilmer, pero igual me encantó porque la imagen es la luz de Dios y en cómo en cada lugar, como se ve ahí en la imagen, cómo en cada lugar esa luz de Dios se está multiplicando, se está reflejando en todo lugar y todo ese lugar tiene que ver con el Macón K2, todo está dentro de él. Así que qué lindo eso, y les invito, pues vamos a en Éxodo capítulo 3, les voy a leer pues esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 3, verso 4, tiene que ver con Moisés. Moisés está siendo instrumento de Dios para mostrarnos su palabra. Dice así: cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Quiero que nos pongamos en contexto, por favor. Podemos ponernos en contexto. Porque Moisés aquí, este es el momento o el tiempo en que Moisés había huido de Egipto porque él, en virtud de querer defender una causa, pues mató a un egipcio y él huyó. En esa huida, él se encuentra con un cambio muy particular y muy importante en su vida, porque recuerde esto: Moisés en Egipto, él era un príncipe y aquí tuvo que convertirse en un pastor, así, cuidar ovejas, rebaños, atenderles. Entonces Moisés comienza a hacer vida en el desierto y aprender de todas esas cosas que allí tiene que aprender. Entonces, en ese momento, Moisés está en ese instante, está en su rutina, está en su nuevo trabajo, y ahí es donde la palabra profética, cuando hablamos, donde sentimos como que Dios se escondió, como que Dios está mirando a Moisés, Dios ha tenido cuidado de él, pero Moisés no lo ve o no lo siente o no, porque Dios no quiere, no es el momento. ¿Ves? Es necesario que él viva eso. Es necesario que nosotros vivamos lo que hemos vivido. En una de las palabras proféticas se nos dijo que valoráramos, y recuerdo aquella pregunta, que le diéramos gracias a Dios por todo lo que habíamos vivido hasta este momento, y que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy tiene que ver con el plan perfecto de Dios. Todas esas malas experiencias, todas esas buenas experiencias, todos esos errores han tenido que ver con el plan perfecto de Dios en tu vida y en mi vida, y es necesario vivir esos procesos. Aquí tenemos pues a Moisés viviendo ese proceso allí. Entonces quería poner ese contexto porque Moisés está aquí en su trabajo. Allí cuando dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza. Y este es un camino por donde Moisés cotidianamente pasaba dentro de su oficio, y lo único es que cambia aquí del lugar físico es que este era ahora un lugar santo. Así, Dios convierte este lugar en un lugar santo. Y debido a que Dios es santo, siempre habrá una distancia, escuche bien, entre Dios
entre Dios y los hombres. Pero vamos acá, vamos un poquito antes. Viendo Jehová que él iba a ver. Dios no habló a Moisés hasta que él tuvo la atención de Moisés. Les explico. Moisés va a mirar. ¿Por qué Moisés va a mirar? Y quiero explicarle bien esto para que usted entienda el contexto. Moisés va a mirar. Moisés no va a mirar porque el impacto del pasaje, hasta yo he predicado mal, lo reconozco acá y les pido perdón si alguna vez usted me escuchó predicar de este texto, pero en la medida que vamos siendo entendidos, pues wow. Porque lo sorprendente no es que la zarza arda. Ese no es el impacto para Moisés. ¿Usted sabe por qué? Porque en el desierto, con el calor, con el sol, con el reflejo de la arena y la piedra, muchas plantas, no solamente la zarza, otras más, se encienden en el desierto. También por la composición química inflamable que tienen esas plantas y el calor y el resplandor del sol, pues se encienden y se queman. Así que para Moisés no era extraño ver una planta de estas ardiendo. Oh, y entonces, ¿por qué Moisés iba a mirar? ¿Por qué Moisés sintió curiosidad? Porque la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Eso sí era extraño para Moisés. No se estaba consumiendo la zarza. Entonces, por eso Moisés va a mirar. Entonces, cuando Moisés va a mirar, que presta atención, allí es donde Dios le llama. Algunas veces no prestamos la atención debida a la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, que no hemos prestado la atención correcta? Que a pesar de saber, la palabra muy bien dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no, usted y yo sabemos hacer muchas cosas buenas, ya las sabemos, pero hay momentos en los cuales no las hacemos. Entendemos que la palabra no llega, no toca nuestro corazón de la forma que Dios quiere. Entonces, la zarza ardiente fue algo que llamó la atención de Moisés, pero cuando Dios habló, fue donde Moisés escuche bien, escucha la palabra, sí, escucha la voz de Dios. Es necesario que Dios, en medio de nuestro proceso, Él va a llamar nuestra atención para que le escuchemos. Y muchas veces eso sucede, como decimos nosotros, a las malas. ¿Eh? Pero no es a las malas lo interpretamos nosotros, pero Dios lo interpreta a las buenas. Y Dios toma medidas para que nosotros prestemos atención. Dios necesitaba la atención de Moisés, así como Dios necesita de manera urgente que prestemos atención hoy. Hoy es para prestar atención porque Dios está hablando. Dios está hablando y debemos prestar, estar atentos, quitar todo ruido, escuchar. Debemos estar allí. Y luego algo muy lindo que sucede aquí, miren lo que está ahí en el texto. Dice, Moisés, Moisés, 2 veces. Moisés, Moisés. Usted sabe que esto me recuerda mucho. Yo no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Pero en mi crianza, mis padres o mis abuelos, a mí me llaman Rafael Ángel o Rafael. Pero cuando yo hacía algo malo o cuando no estaba escuchando que me llamaran, pues el tono era fuerte y repetían 2 veces, Rafael, Rafael Ochoa. Entonces, cuando yo escuchaba eso en voz fuerte, era un regaño. Me iban a pegar, me iban a castigar. Allí, yo no sé si ustedes han tenido esa connotación en la vida familiar, en el proceso de crianza, pero aquí tenemos Moisés, Moisés, y no es para eso.
Dios no está repitiendo su nombre por eso, ni para eso. Bien, las primeras palabras de Dios para Moisés fue llamarlo por su nombre. Esto muestra de que a pesar de que Moisés era un pastor solitario y olvidado detrás del desierto. Pastor solitario y olvidado. Así, nosotros cuando Dios se esconde, es lo que nosotros sentimos. Me olvidó. No se acuerda de mí. Es la sensación que tenemos. Pero Dios permite eso para que nosotros valoremos su relación. Dios permite eso para que valoremos que lo necesitamos. Dios permite eso para que nosotros sintamos la necesidad de Él. El desierto no es malo. Muchas veces se ha pintado como malo el desierto, pero el desierto representa uno de los mejores momentos de Dios en nuestra vida. Desierto a veces es el tiempo de necesidad, el tiempo de dolor, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de la calamidad, el tiempo duro, pero es que en ese tiempo hemos vivido momentos maravillosos con Dios. Momentos preciosos, han marcado nuestra vida. Entonces el desierto no es malo, el desierto es bueno. Solo que Dios sigue enseñándonos, sigue mostrándonos. Y lo lindo es que lo llamó por su nombre. Esto muestra que a pesar de lo solitario, tenemos momentos de soledad y los momentos de soledad son necesarios, amados. Son necesarios para usted y para mí esos momentos de soledad allí. Entonces yo quiero que usted se imagine, pues Moisés no trabajaba solo, él trabajaba, recuerde que él estaba trabajando para su suegro y habían otras personas allí. Solo que, ¿por qué se habla de la soledad? Bueno, porque cada quien cuida un rebaño o cada quien cuida parte del rebaño. Entonces ellos están distanciados. Entonces da una sensación de soledad. La gente, inclusive la soledad te deprime. ¿Ves? Y yo quiero que usted piense todo lo que venía a la mente de Moisés. Ya él tenía una memoria de lo sucedido. Él estaba huyendo, él escapó, él hizo algo malo. Bien, entonces eso estaba cargando su corazón y su mente. Entonces, pero Dios sí sabía quién era él. Así cuando encontramos esta expresión que Dios lo llama por su nombre, porque Dios sí sabía, Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién eres tú, Damaris. Dios sabe quién eres tú, Marlene. Dios sabe quiénes son ustedes, familia Madrid. Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué nosotros desconocemos a Dios a veces? A veces en nuestro momento difícil desconocemos a Dios. No le conocemos, como que no sabemos quién es Él, qué es Él. Y por eso es que debemos estar constantemente cerca. Recuerdo el año pasado se acuñó una frase que el caos a nuestra vida llega cuando nos separamos de Dios, entendiendo a Dios como la fuente de luz. Entonces, cuando yo me separo de esa fuente, viene oscuridad a mi vida, viene oscuridad a nuestra vida. Pero esa oscuridad también crea mi necesidad de estar en la luz, de estar con Él. Entonces, Dios sabía quién era y Moisés era importante para Dios. Wow, qué lindo. Sí, yo soy importante. Dígase a sí mismo, por favor. Tome las manos como lo hago yo. Y dígase, yo soy importante para Dios. Yo soy amado. Haga así, yo soy amado o amada. Amada por Dios. Él como padre, esos momentos que se oculta y se esconde, no es para desprotegernos, no es porque no nos va a cuidar y porque se olvidó, sino es parte del proceso de mostrarnos y poder nosotros sentir la necesidad de Él, de su amor. Vea que allí en ese desierto, en la circunstancia, crece en nosotros la necesidad de Dios.
y Él se alegra cuando yo le necesito, cuando yo dependo de Él. Él se alegra. Entonces, nosotros somos importantes. Mire, hoy, esta mañana, este día, usted cree que en el futuro de Dios no estábamos nosotros hoy aquí. Y si en el futuro de Dios estábamos es porque usted y yo somos importantes para Él. Somos su precioso tesoro, somos la niña de los ojos de Dios. Somos importantes. Somos importantes. No sé si todavía en algún momento no eres importante para una persona significativa en tu vida, como papá, mamá, de repente un pastor, un amigo. En algún momento podemos dejar de ser importante para ellos, pero para Dios nunca. Para Dios nunca dejaremos de ser importantes. Nunca. Y tú eres importante para Él. Y por eso es que Dios quiere que tú y yo habitemos en Él. Él es nuestra casa. Y Él quiere que habitemos en Él. No un pedacito de Él, sino en Él. Y esta expresión de Moisés pues nos lleva a eso. La doble llamada de Moisés implica importancia. Escuche bien, implica importancia. Te estoy llamando para algo importante e implica urgencia. Sí, es algo importante y es urgente. De repente usted no escuchó ese nombre, pero yo le quiero poner aquí en el contexto. En toda esta semana yo he estado enviando mensajes, colocando en los grupos, teniendo contacto. Interpreta lo de Dios. Dios te llamó. ¿Cuántos mensajes no recibió usted para este día? Y usted entendió que eso era para usted. Bueno, Dios llamándote, para que tú entiendas que este tiempo es importante y que este tiempo es urgente. Dios te está cuidando. De cuántas cosas Dios no nos está librando al oír esta palabra. Debemos prestarle atención. Hay situaciones de peligro en nuestra vida. Hay situaciones donde podemos perder el rumbo, pero Dios nos llama y nos dice, mira, ven acá, escucha. Es urgente lo que te quiero decir. Y no es la primera vez en la escritura que Dios tiene esta connotación. Escuche bien. Como cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, Abraham. Eso está en Génesis 22:11. Se refirió llamándolo 2 veces. Luego tenemos un texto ícono que es Samuel, Samuel. Y eso está en Primera de Samuel 3:10. El doble llamado. Vamos al Nuevo Testamento. Y conocemos al personaje, a Pedro. Pero en este momento no se llamaba Pedro, sino Simón, Simón. En Lucas 22:31. Wow, y tenemos otra experiencia de Jesús. Y en otra connotación le dijo, Marta, Marta. Lucas 10:41. Y la otra es Saúl, Saúl. O Saulo, Saulo. Que es el apóstol Pablo. En Hechos 9:4. Así que no es la primera vez, ni dejará de ser la primera vez que Dios siga utilizando. Te está diciendo Marlin, Marlin. Te está diciendo Damaris, Damaris. Noel, Noel. Giovanni, Giovanni. Qué lindo, y es porque somos importantes, porque Dios está mirando nuestro quehacer, nuestro actuar. Dios está allí de una manera especial. Y luego está esta expresión, respondió él, o en otra versión dice, y él respondió. Y él respondió. Dios le dijo a Moisés 2 cosas para mostrar. Vamos a ver, ya déjeme desactivar un audio, listo. Déjenme aquí
Déjeme quedarme en el anterior. Y respondió él. Entonces, el responder, Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ¿estoy conectado o desconectado? Por favor, me confirman si me están escuchando, me están viendo. Sí, pastor, todo correcto, en orden. Ok, listo, listo. De repente aquí puede ser el internet mío. Seguimos entonces. Seguimos. Seguimos acá. Ok. Y respondió él. Entonces, ese responder él, escuche bien. Dios le dijo a Moisés dos cosas para mostrar, primero, un honor especial a ese lugar debido a la inmediata presencia de Dios. Dios puede convertir, mire, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Muchas veces nosotros somos los que prestamos atención mucho al lugar físico, pero el lugar físico es una pequeña parte, una pequeñísima parte. Por eso el error, y en este tiempo de pandemia, que nosotros demos el lugar, lo que realmente significa la iglesia, ha sido una ocupación de Dios en el corazón de todos nosotros, porque nosotros entendíamos que todo tenía que suceder y nos sentíamos bien y era maravilloso en el templo, en el edificio, en el local. Y un paradigma o algo que Dios rompió nuevamente, ese velo que se rasgó en este tiempo, ha sido que podamos crecer en la cosmovisión de que el templo, el edificio, es un pequeñísimo espacio que donde Dios se puede manifestar, pero no es el lugar. Así, no es el lugar, no es el espacio. ¿Eh? Y eso tiene que quedar claro, amados, porque muchos de nosotros todavía de repente debe estar en su corazón, y no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea totalmente malo, pero cómo queremos estar en el lugar, cómo queremos estar en lo que llamamos iglesia, cómo queremos estar en el local, y si ese local no funciona, entonces es como que Dios murió, es como que Dios desapareció, pero no es así. No es así, y una evidencia la experiencia que estamos viviendo hoy todos nosotros. La experiencia que estamos viviendo hoy acá y la que hemos estado viviendo durante este tiempo. Y muchos, y yo sé que muchos hermanos en la fe han vuelto a parte de la cotidianidad, y nosotros también volveremos, pero volveremos diferente, con un entendimiento distinto, y dejamos la idolatría, o dejar la idolatría que tenía que ver con el lugar, con el local, con todas esas cosas. Así que es importante porque a este lugar, debido a la inmediata presencia, Dios utiliza. ¿Cuál es el lugar que Dios está usando? Pues el proceso de Moisés, el lugar, espacio, tiempo. Ahí hay un espacio en ese momento, allí. De repente no es un lugar hermoso, no es un lugar precioso, pero es el espacio-tiempo que Dios utilizó. Dios va a utilizar tu proceso. Dios va a utilizar el proceso de desierto. ¿Para qué? Porque allí, escúcheme bien, allí es una de las experiencias donde yo entiendo que debo buscar la morada, debo buscar el refugio, porque yo no lo puedo resolver. Moisés no iba a resolver su crisis existencial es solo. No lo iba a resolver. Usted no lo va a resolver. Cualquier circunstancia que esté viviendo no lo va a resolver. Tenemos que venir. Y hay la manifestación de su presencia. Allí. Número 1. Él le dijo a Moisés que guardara su distancia. Y voy a la otra parte del texto acá. Dice, no
te acerques. Así, ¿por qué Dios le dice a Moisés, no te acerques? ¿Ah? ¿Por qué no debe acercarse? ¿Qué es lo que sucede allí? Entonces le dijo que no se acercara, que guardara su distancia, no te acerques. Y aquí voy a recordar algo de la palabra en la mañana, que son las restricciones de Dios. Así, hay restricciones de Dios. Así, Dios me ama, Dios te ama a ti, pero hay una restricción, hay unas condiciones con las cuales Dios no va a permitir que tú estés más cerca sin dejarnos de amar. Escuche bien, ojo, sin dejarnos de amar. Pero no puedo acercarme porque tengo que reparar, tengo que hacer cosas que son necesarias en mi vida. Y en este momento él le dice, no te acerques, pero no solo eso, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y me voy acá. Escúcheme bien, por favor. Le voy a pedir que haga un ejercicio allí donde está. Tierra santa es. Norelis, ese lugar, con todo lo que implica, tierra santa es. Tu familia, tierra santa es. Damaris, allí donde estás. Noel, Marlin, Sergio, Pastora Matilde, así, apropiémonos del lugar de mi vida, el lugar de mis pensamientos, el lugar, el espacio, el lugar, mis relaciones. Ese lugar, tierra santa, es. Tiene que ver con su presencia. Y Dios va a tomar cualquier momento, le repito, Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando Él quiere. No es cuando nosotros. Y quita el calzado de tus pies. Entonces, Él mandó a Moisés a mostrar reverencia ante la presencia de Dios cuando le dijo, quita el calzado de tus pies. Así, quiero explicarle, quitar el calzado no solamente es el hecho de quitar, así, tiene un sentido, tiene una interpretación muy linda y hermosa. ¿Por qué Dios le está pidiendo? ¿Por qué Dios le está pidiendo? Ya les explico. No te acerques es una frase que literalmente tiene el sentido de detente de acercarte. Así, primero, detente. Distancia. Y luego, no te acerques. Espera. Moisés estaba en camino a examinar de cerca la zarza ardiente cuando Dios le detuvo. Este era un lugar santo. No, ahora no es cualquier lugar. Ahora no es el camino por donde Moisés andaba. Ahora es un lugar santo porque Dios lo determinó. Dios lo determinó allí. Dios va a cambiar. Mire, muchas veces nosotros, el ser humano hace cosas horribles, hace cosas espantosas, por ejemplo, en la casa, en el lugar donde viven mis hijos, donde vive mi esposa. A veces decimos palabras, groserías, compartimos situaciones, pero va a llegar un momento que Dios va a reclamar ese espacio. Dios reclama ese espacio, Dios se va a mostrar allí. Ya va, detente ahí, estas cosas tienen que cambiar. No puedes seguir haciendo eso aquí. No puedes seguir haciendo eso aquí. Señálese así. Así Dios te está diciendo, no puedes seguir haciendo eso aquí. No puedes. Ya va. No puedes. No puedes seguir pensando eso aquí. No puedes seguir diciendo eso aquí. No puedes.
Ya va, por eso Dios le está diciendo, mira, espera un momento, ya va. Así, en ningún momento Dios está dejando de manifestar su amor. En ningún momento Dios lo está rechazando o nos está rechazando. No. Sino Él nos diseñó. Y la palabra santo pues se tiene que convertir en algo personal e interno. Santificar. Santificar. Entonces, ese lugar. Y debido a que Dios es santo, siempre habrá, escuche bien, siempre habrá una distancia entre Dios y los hombres. Aún en la perfección del hombre, nunca será igual a Dios. No seremos iguales, aunque sí seremos capaces de tener, escuche bien, de tener una relación más cercana con Él. Y eso es lo que Dios está provocando en la vida de Moisés. Una relación más cercana con Él. Eso es lo que Dios está provocando con usted y en mí, cuando Él quiere que habitemos. Dígame usted, ¿qué más relación, así, más acá, compenetrada, que es habitar? Mire, y esto tiene que ver con la expresión de Pablo, la expresión que utiliza Pablo refiriéndose al matrimonio, refiriéndose a la cena, inclusive la oración de Jesús, somos uno. Somos uno. Porque habitamos. No es que estoy yo por aparte. No, sino el lugar. Yo tengo un lugar en él. Quita tu calzado de tus pies. Muestra una apropiada humildad. Primero ser humilde, quitar el calzado. A removerse el calzado debido a que los más pobres y necesitados no tenían calzado. Así, la gente pobre para esa misma época, al igual que hoy, no tenían calzado. Inclusive los siervos, los esclavos tampoco tenían calzado, no tenían sandalias. No las tenían. En los siervos porque no era porque si se las daban o no los daban, sino que ellos eran esclavos, no tenían derecho a tenerlas. Y la gente pobre pues no tenía la capacidad de tenerlas. Entonces cuando Dios le pide a Moisés, quita el calzado, ¿usted sabe por qué Dios le habla a Moisés así? Recuerde que Moisés tiene la memoria de ser un príncipe. Hay mucho ego, hay mucho orgullo. Y Dios necesita trabajar esa área en nosotros para que seamos gente humilde. Entonces le está pidiendo, quítate el calzado, quítate las sandalias, denotando un carácter de humildad en él. También las sandalias pues traen el polvo del camino, el polvo de nuestra vida, el polvo de la historia de nuestra vida. ¿Sabía usted algo? Aquí hay una nota bien importante, ¿verdad? Bien importante que quiero hacerle. Se ha determinado a nivel científico, cuando una persona fallece y se hace un estudio completo, inclusive esto lo han utilizado para los arqueólogos y lo han utilizado a nivel científico la policía o los equipos de investigación. Claro, lleva tiempo determinar, pero se sabe. A una persona se le puede saber la historia de la vida, inclusive los lugares que han estado, porque en los poros de nuestra piel tenemos partículas de cada lugar y de cada momento en nuestra vida. Y se puede saber solo con examinar nuestro cuerpo minuciosamente dónde usted y yo estuvimos, inclusive en qué tiempo y en qué momento. Wow. Eso, pero ya Dios lo sabía con Moisés. Ya Dios lo sabía. Quita el calzado, porque en el calzado traemos la piedra que se acuña allí, traemos el polvo, traemos el barro, está allí. ¿Y cuánto barro tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Cuántas piedras están allí? ¿Ah? ¿Cuántas circunstancias están allí que debemos quitar
Así que el calzado no solamente denota el hecho de la humildad, sino es también el reparar, el reconocer. Moisés traía, usted sabe que Moisés traía la muerte. Él había asesinado. Moisés traía el ego, el mal carácter. Moisés traía el orgullo, la falta de reconocimiento. Entonces Moisés no podía acercarse a Dios así. Entonces Moisés debía entender. Y escuche bien, en medio de todo eso Moisés es importante para Dios. En medio de todo eso usted y yo somos importantes para Dios. Así hay una manifestación y una presencia extraordinaria allí. Maravillosa. También era un reconocimiento a la presencia inmediata de Dios, así reconocer, es Dios, así aquí yo me quito. Así es Dios y ya, yo obedezco lo que hablábamos esta mañana. En muchas culturas uno se quita el calzado cuando se entra a la casa de alguien, ¿verdad? Cuando se entra a la casa de alguien, se quita el calzado. Hasta hoy día, hay muchos lugares donde usted debe quitarse el calzado en la puerta y para poder entrar, o a veces en un espacio de una casa debe quitarse el calzado. Pero no con esta mención que estoy haciendo a la casa de alguien. Y Moisés ahora estaba, escuche bien, Moisés ahora estaba, ¿dónde? En la casa de Dios, así, en el lugar. Allí estaba, entonces no puedes estar en la misma condición. No puedes estar en la casa de Dios, un lugar donde se encontró su presencia urgente e inmediata. El amor de Dios y su misericordia de forma urgente quiere que usted y yo hagamos de él, o hagamos en él, mejor dicho, nuestra morada. Porque nos quiere cuidar, proteger. Su presencia nos envuelve. No es parte, no es un poquito, es su presencia envolvernos aquí. Seguimos. Dios se revelaría a sí mismo más íntimamente de cómo él lo hubiera hecho con cualquiera de los patriarcas, o mejor dicho, con todo. Dios comenzó recordándole a Moisés el pacto que había formado con ellos. En el texto, en este verso 6, y dice, añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos esta expresión, pero este es el mismo Moisés más adelante, el Moisés que miró cara a cara. O se dice en inglés, me corrige el pastor Noel, face to face. ¿Eh? A Dios, pero en este momento, lo que pasa es que en aquel momento cambió la condición, pero en este momento hay vergüenza, hay ese reconocimiento de lo que yo hice, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. En los días de Moisés, escuche bien, en esos días de Moisés, algunos pueden pensar o pudieron haber pensado, en el sentido de nosotros también leer, de que Dios olvidó su pacto durante los 400 años. ¿Sabía usted que durante 400 años el pueblo de Israel fue esclavo del pueblo de Egipto? 400 años. Y se saca la cuenta, y el pastor Jogli nos ayudó hace rato a sacar la cuenta, que en promedio entre 70 y 75 personas fueron las que llegaron allí, las que el faraón le entregó aquel momento con José a toda esta tribu, y de 75 pasaron a ser casi 2 millones o un poquito más de personas. Y el número de israelitas era mayor que la cantidad que tenía Egipto. Inclusive los hombres y las mujeres eran más robustos y fuertes. La pregunta es, bueno, ¿y por qué el pueblo de Israel siguió siendo esclavo? Porque era necesario, Dios lo permitió. Dios permitió eso. Dios lo permitió. Sin embargo, escuche bien, nosotros podemos pensar que Dios no estaba haciendo nada. Bueno, Dios
Lo permitió, no estaba haciendo, pero estaba sucediendo algo y yo se lo acabo de mencionar. Yo no sé si usted lo agarró, pero estaba sucediendo algo. Dios estaba permitiendo algo. Dios estaba trabajando, aún allí en lo oculto, pero Dios estaba trabajando. ¿Y qué estaba sucediendo durante todo ese tiempo? Primero, número uno, estaba preservando a tu pueblo, a su pueblo. Mire, Dios te ha estado preservando, te ha estado cuidando. Y nosotros ni cuenta nos damos. Pero Él ha estado cuidando. Él cuidó al pueblo. Y luego multiplicándolo. Y ya le dije los números de 75 a 2 millones. Multiplicando la nación. ¿Para qué Dios quería preservar y multiplicar? ¿Ah? Para levantarla, mi gente. Para levantarla. Para levantarte. Para sacarte de allí. Amada iglesia, amada familia, yo no sé si tú estás triste, si estás deprimido, si estás viviendo, pero Dios te ha permitido vivir para levantarte, para sacarte de allí. Dios ha estado trabajando, ha estado haciendo. Dios ha estado obrando de una manera especial y maravillosa. Dice que el texto entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios dijo a Moisés que hizo lo que era apropiado para una persona frente a su creador, el reverenciar y reconocer su santidad. Reconocer su santidad. Moisés respondió como un hombre que sabía de su condición. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta palabra? Tenemos que responder reconociendo nuestra propia condición. No hemos hecho un lugar en Él. La pregunta sería, ¿qué lugar nosotros tenemos en Dios? Muchas veces hemos preguntado, oye, ¿cómo tú estás? Tú estás con el Señor. No, no, no. La pregunta es, ¿qué lugar tenemos nosotros en Dios? Durante sus años en el desierto de Madián, Moisés debió pensar muy seguido cómo él había asesinado a un egipcio y del orgullo que él tenía de pensar que él podría liberar a Israel por sí mismo. Moisés pudo haber recordado los 1000 errores, reales o imaginarios, pero ahora cuando Dios apareció, él respondió de una manera muy diferente de lo que pudo haber respondido hace 40 años. Yo quiero que usted entienda, si Dios se le hubiese aparecido a Moisés de esta manera hace 40 años, ¿usted cree que Moisés hubiese tenido esta actitud? Era necesario vivir todo este proceso para que cuando Dios se manifestara a su vida, él pudiese tener esa actitud. Asimilarnos y obedecer es lo importante. Debe haber un proceso de asimilación en la vida tuya, en la vida mía, que nos guarde y que nos cuide. Termino recordando algo acá, recordándoles. Esta es en la versión TLA, ¿verdad? Pero aquí en la versión TLA dice, en el verso 5, dice de esta manera, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. En mi presencia. En la otra versión, pues dice Tierra Santa es. Quiero quiero detenerme acá y recordar, ¿verdad? Estas afirmaciones proféticas, la 11 y la 12. Será un año, escuche bien, será un año donde lo impuro será desnudado. Entonces, las sandalias refleja también el hecho de quitar lo podrido de nuestras vidas, lo que no pertenece a Dios. Te asombrarás de las noticias horrorosas de la pudrición que estaba escondida en ministerio. Yo pensé que el año pasado
con lo que recibimos de la palabra, inclusive de todo lo que iba a suceder, yo dije, bueno, ya no más. ¿Recuerdan ustedes lo que recuerdan? Pues cuando hicimos las lecturas de los capítulos de Isaías. Wow. Pero Dios nos está diciendo que todavía hay cosas que sacar, y que vamos a ver. Entonces te asombrarás de las noticias horrorosas de la pudrición que estaba escondida en los ministerios. Amados, esto hay que prestarle mucha atención. Saquemos todo lo que esté oculto. Reparemos todo lo que se tenga que reparar. Porque otra de las cosas que va a pasar es que en Él, escúcheme bien lo que le voy a decir, en Él seremos descubiertos. En Él nos expondrá. Porque su presencia no va a aceptar, no tiene que ver con eso. Familias, iglesias, escuelas, gobiernos y empresas privadas inclusive. Pero me llama la atención porque comienza con su iglesia, comienza con nosotros, No recuerdo, pero usted no se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento las plagas que están allí no tocaron al pueblo de Dios, pero estamos viviendo esta situación del virus. Pudiéramos colocarle una plaga, pero esta sí ha tocado al pueblo de Dios. Y tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nos está tocando? ¿Por qué tenemos igualdad de condiciones? Así tenemos que examinarnos nosotros. Muchas veces la iglesia ha tenido mucho ego y mucho orgullo porque pensamos que como somos hijos de Dios, somos superpoderosos y podemos hacer lo que se nos da la gana. Y no es así. No es así. No es así. Y esas cosas pues tienen que cambiar en nuestra vida, y creo que hay un llamado urgente. Termino con una frase que está acá. Termino con esto. Hoy tenemos la oportunidad de responder en forma diferente. Así como hizo Moisés. Moisés respondió en forma diferente. Así, ante la presencia, ante estar nosotros inmersos en el lugar santo, en la tierra santa de Dios, que tiene que ver con nuestras relaciones, tenemos que ser diferentes. En la relación con mi esposa, diferente. En mis hijos, diferente. En casa, diferente. Con mis amigos, diferente. Así, todos esos lugares, espacios en el tiempo, de forma, por el entendimiento que Él nos ha dado al vivir los procesos que hemos tenido para habitar en su presencia. O diría, yo quitaría el para, lo estoy pensando, al habitar en su presencia. Así que este sería el llamado, este sería parte o buena parte de nuestra reacción en este tiempo, la oportunidad de responder en forma diferente. Amados, les he compartido pues esta reflexión, una de las primeras reflexiones que se desprenden de esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida, a mi vida, porque primero soy yo, ¿verdad? Y a nuestra vida y a todos nosotros porque lo he compartido. Así que